Saludos. Señores, escuché con mucho detenimiento la entrevista que le hicieron recientemente al ministro de Educación, Ángel Hernández, donde este señor pues da a conocer un sinnúmero de cosas que resultan ser hasta inquietantes, incluyendo una amenaza, según él, de muerte que ha surgido en contra de su persona. Es muy lamentable, de ser cierto, si este hecho, o más bien estas pretensiones, se están dando en contra de él. Es muy lamentable y esperamos que las autoridades le presten atención a ese tema. Pero a lo que yo quiero prestarle más atención es a las cosas que ha venido diciendo Ángel Hernández frecuentemente con el tema de los grandes desafíos y líos que se ha encontrado en el Ministerio de Educación. Señores, ¿cómo es posible que este ministro haya hecho unas declaraciones o haya afirmado en ciertas ocasiones que ese ministerio ahí todavía no lo ha dicho con su propia palabra, pero es lo que nos has querido dejar dicho, que ahí sigue operando una gran mafia? Una mafia que fue instaurada por la gestión de Roberto Fulcar. Y eso no es posible que se siga dando en este país. Un país con una educación tan pésima como la que tenemos. Es importante que el gobierno de Luis Abinader intervenga el Ministerio de Educación. Si todavía ese ministerio no está en las condiciones, como yo lo considero, de seguir ejerciendo las funciones que le asiste por ley y en la Constitución de la República, señor presidente, vamos a cerrar el Ministerio de Educación. Tal como está, no nos sirve para nada. Hay que cerrarlo. Hay que evaluar lo que hay. Hay que auditarlo. Porque según pincelada que da el ministro de Educación, Ángel Hernández, señores, ahí se ha robado mucho dinero, carajo. Y ahí no se ha hecho absolutamente nada con respecto a eso. Además, estamos viendo el déficit que hay con el tema del aprendizaje. El tema que hay con las infraestructuras de las escuelas a nivel nacional. También estamos viendo el tema con los libros de texto que no sirven para nada. El contenido que tiene no es un contenido para que los estudiantes aprendan. No es un contenido enriquecedor. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar? ¿O cuándo va el gobierno del presidente Luis Abinader a empezar a ejercer la ética de la responsabilidad? Porque este tipo de ética es la del gobernante. Entonces, es un modelo que tiene que implementar, que tiene que acoger, que tiene que hacer lo suyo el gobierno de Luis Abinader, el tema de la ética de la responsabilidad. Pero no estamos viendo eso. Y cuando un gobierno cae en esa situación, pues va a haber problemas muy graves. Vuelvo y reitero, educación no está en las condiciones para seguir funcionando como está. Señores, no sirve para nada tener ese ministerio gastando un 4% del presupuesto de la nación. Y cuando vamos y vemos los números y vemos los resultados que tiene que brindar esta institución, resulta ser que son pésimos como tal. Y lo vemos en el día a día con los niños que salen de las escuelas públicas. Aquí los niños no saben matemáticas. Aquí hay niños que de 5 a 10 años todavía no saben leer. ¿Y usted cree que eso es posible en un país que está invirtiendo tanto dinero para mejorar la educación? Niños de 5 a 10 años que no saben leer. Pero de por Dios, ¿hasta cuándo vamos a permitir o va a permitir el gobierno de Luis Abinader que se siga con ese ministerio en las condiciones que está? Eso hay que cerrarlo. Primero hay que auditarlo.
luego organizarlo, después sacar a un sinnúmero de empresarios que hay ahí que lo único que están haciendo es nutriéndose con el dinero del 4% para la educación. A mí me luce que es por eso que Ángel Hernández está recibiendo unas cuantas amenazas. Y ha sido porque probablemente, según me informan, él tiene las intenciones de tumbar, de acabar con esas mafias en el ministerio. Pero miren lo que hacen, hasta lo amenazan de muerte. De manera que esa es una tarea pendiente que tiene el actual gobierno de Luis Abinader, que tiene ciertas intenciones, porque no todo es malo, tiene intenciones de mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana, que está vuelta a un desastre. Pero para eso tenemos que intervenir. Tiene el gobierno que intervenir urgentemente el Ministerio de Educación. Pero intervenirlo primero para auditarlo, luego para sacar lo que nos sirve y después para acabar con las mafias, que son los que se están llevando el presupuesto de dicha institución. Esa es una tarea pendiente, presidente de la República. Agéndela y dele prioridad. De lo contrario, la educación de este país no va a servir absolutamente para nada. Hasta un próximo encuentro.